Bueno, Saúl, continuamos en Focos y estamos ya en la mesa de matices. Así es, Karen. Buenas noches también a ustedes que nos sintonizan un domingo más en este programa. Estamos listos para llevar un interesante debate desde esta mesa. Así es, en la introducción al programa a Focos estábamos adelantando que en el programa de esta semana vamos a dedicarnos a debatir y discutir dos aspectos específicos: política fiscal y desarrollo social. Y en nuestra mesa vamos a intentar también sobre estos dos temas concentrarnos en el debate abierto en nuestro país sobre sistema de pensiones. Porque, bueno, en este espacio, y como ya lo hemos expuesto en otros programas, lo que está puesto, lo que se ha discutido muchísimo es que el esquema de ingresos nacionales no ha sido suficiente para financiar políticas públicas que garanticen un desarrollo social equitativo y sostenible. Hay que recordar que recientemente se celebró en San Salvador el 5º Encuentro Internacional por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo, Karen. El encuentro fue organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y logró convocar a expertos en política fiscal de América Latina y Estados Unidos con el propósito de presentar estudios recientes sobre la situación fiscal y promover una discusión sobre una nueva agenda de política fiscal en una región desigual como es Centroamérica. Y uno de los estudios que se ha presentado en el marco de este evento es este que ahora tengo en las manos: Protección Social en América Latina, la desigualdad en el banquillo. Y hoy nos acompaña su autora, Ana Sojo. Ana es socióloga y economista costarricense, es especialista en políticas contra la pobreza y sistemas de pensiones y salud, es consultora independiente actualmente y entre 1989 y 2016 fue funcionaria de la CEPAL, trabajando específicamente en países como Chile y México. Gracias, Ana, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Gracias, Ana, por acompañarnos en este programa. Queremos iniciar estos 30 minutos que vienen de entrevista para que nos ayudes a poder entender tanto situación de contexto como aspectos muy específicos en el debate de la protección social, específicamente del sistema de pensiones. Antes queremos partir de un hecho. Durante la década de los 80 y 90 en América Latina se asumió el consenso de que el progreso económico por sí solo podría reducir la desigualdad en la región. Ha pasado ya muchos años, ha pasado ya décadas respecto a este consenso, Ana, y queremos saber tu valoración respecto a esta premisa. ¿Es que se ha cumplido esto? Claro. Bueno, es algo que se puede o se debe enfocar desde varios ángulos. Por un lado, ver que efectivamente en lo que se dio en llamar el consenso de Washington, se suponía que la teoría del chorreo, el derrame económico, se planteó fundamentalmente con más fuerza a partir de los años 80, después del ajuste estructural muy fuerte que hicieron nuestros países en función de la deuda, ¿verdad?, del endeudamiento excesivo que tenían nuestras economías, y la premisa era que entonces mediante el desarrollo económico íbamos a poder reducir, no tanto se enfatizaba desigualdad, como al menos pobreza e indigencia, y posiblemente a la larga también desigualdad, como lo planteaban en su momento teóricos de la economía como Kuznets, la famosa curva de Kuznets que apuntaba en esa dirección. Sin embargo, ello no se ha visto empíricamente, digamos. Ha habido ciertamente reducciones de la pobreza en la región, eso es innegable, aunque ha repuntado una cierta elevación de la pobreza en los últimos años. Hay periodos, paradójicamente, incluso en momentos de la crisis mundial, y ello debido a que, a pesar de esa crisis que estuvo gatillado por factores financieros, hubo una etapa en que se vio beneficiada nuestra región, por ejemplo, debido a la importación de commodities que venían desde nuestra región, incluso hacia países muy pobres hasta ese momento, como era Bolivia. Y Bolivia supo aprovechar bien, por ejemplo, aquello, y entonces hubo una reducción de la pobreza.
Pero también esa reducción de la pobreza se debió a políticas de los gobiernos, ¿no? Enfocadas a tales objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Brasil, que pesaba mucho debido a la cantidad de su población, si teníamos un panorama latinoamericano y la población de Brasil era muy pobre, entonces aquello desde la región pesaba mucho si no ponderábamos. Entonces, efectivamente, en ese caso, se debió a políticas voluntarias con ese objetivo. Entonces, por ejemplo, las pensiones rurales en Brasil sacaron a un contingente enorme de la población de la pobreza, ¿verdad? El hecho de que en varios países, uno de ellos Brasil, Argentina, se establecieron políticas de salario mínimo también. Estamos hablando que esto es a partir ya de la década del 2000 con una intervención más presente del Estado. Sí, digamos también en los años 90, ¿verdad? No solo 2000, ahí comienza a arrancar una serie de medidas, ajustes, por ejemplo, de las prestaciones sociales que tenían como referencia también el salario mínimo. Luego, más en los años 2000, es muy interesante en América Latina también observar políticas de formalización del mercado laboral, entonces destinadas a simplificar las medidas mediante las cuales, por ejemplo, pequeñas y medianas industrias podían formalizar a sus trabajadores. Ana, es decir, hay medición de eso y esas políticas efectivamente beneficiaron sobre todo a los más pobres. Entonces, resumiendo, las reducciones de pobreza y de indigencia se dieron en un contexto a veces económico favorable, pero como producto de políticas, no por sí solas. Es decir, que tenemos suficiente evidencia para confirmar que la participación del Estado es necesaria para reducir pobreza, indigencia. Muy importante. Y luego para aliviar desigualdad también. Sí, sí. A ver, pero un Estado más activo requiere más ingresos. Correcto. ¿Cómo se resuelve en una sociedad el debate, por ejemplo, un debate que en nuestro país se sigue teniendo? Bueno, a más impuestos, dicen algunos, menos inversión privada. En el sentido que los impuestos, se piensa o se debate así, podrían desincentivar la inversión privada y por lo tanto se frenaría la generación de empleos, habrían menos impuestos para financiar la misma política pública del Estado. ¿Cómo se resuelve ese debate? Claro, para eso como que hay que tener amplitud ideológica, ¿no? Y estar abierto a evidencias empíricas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ponemos la mirada en los países nórdicos, hay gente que nos dice, ¿cómo la vamos a poner en esos países que son ricos? Lo interesante es que los países nórdicos que comenzaron a elevar su carga tributaria a mediados del siglo pasado no lo hicieron cuando eran ricos, lo hicieron cuando eran pobres. Y justamente pudieron desarrollarse económicamente y todo a la luz de cargas tributarias crecientes, pero bien usadas, ¿no? Entonces eso nos pone ante un desafío muy importante. Reconocer que no hay que ser rico para elevar la carga tributaria, que esa carga tributaria es necesaria porque el Estado tiene que contar con recursos, pero que esa carga tributaria tiene que ser bien usada. Y eso entonces significa transparencia en el uso de los recursos fiscales, significa lucha contra la corrupción. Y la corrupción es un flagelo que está golpeando de una manera increíble a los países latinoamericanos, incluso aquellos en que se creía que había más probidad. Ahora, Ana, has tocado un tema importante. Tú decías, en los países nórdicos se logró avanzar en una carga tributaria... Como un ejemplo, como ¿no? un ejemplo, ¿no? Sí. Donde, sí, claro, digamos, extrapolar esa situación se hace complejo también para América Latina, pero ha señalado un elemento importante y es el buen uso de esos recursos. Estamos hablando de una reforma institucional dentro de los estados latinoamericanos para que hagan un mejor uso de los recursos, cierren los portillos a la corrupción e incluso a elementos como la elusión y la evasión fiscal. Exactamente. Te hago una pregunta. En la ruta hacia el debate de impuestos, de nuevos impuestos en los países de América Latina y centroamericanos, ¿no debería antes como condición necesaria hacerse una reforma del Estado en materia de servicio civil, de sistemas tributarios eficaces, antes de comenzar a debatir el tema de impuestos? ¿No es en ese orden?
El problema es verlo como de una manera consecutiva, ¿verdad? Es decir, tengo que llegar a un X estadio con unas X o Y instituciones que sí me funcionan y a partir de ahí adentrarme en otras. Yo creo que muchas veces hay que avanzar en varios frentes, ¿no? Entonces, en el ámbito fiscal, por ejemplo, si estamos hablando de alzar lo tributario y de vigilar el buen uso de los recursos, estamos moviéndonos definitivamente en dos frentes. El primero requiere reconocer por parte de sectores sociales muy diversos, sobre todo aquellos que tributan, la necesidad de que el Estado cuente con más recursos. Y allí en muchos países ha habido miopías terribles, ¿no? Una dificultad, por ejemplo, del empresariado de ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué quiero decir con ello? Una dificultad para entender de que países que aspiran a una mayor equidad es necesario que haya inversión en educación, que haya inversión en una buena infraestructura y que eso se va a revertir no solo en beneficio de esos sectores pobres o indigentes que accedan a esos recursos, a esos servicios, sino que se le va a revertir también a beneficios para el propio empresariado, que entonces cuente con una fuerza de trabajo más calificada, que viva en una sociedad más estable, porque todos estos fenómenos de las maras, de la delincuencia y todo, van también de la mano, no solo, pero también de la injusticia social o la fuerza terrible de la narcoeconomía en nuestros países. Ahora, Ana, hablemos también desde el punto de vista de los ciudadanos. En El Salvador, la participación del Estado en la prestación de servicios públicos es también cuestionada por los ciudadanos debido a la poca calidad que tienen muchos de los servicios públicos que se reciben del Estado. ¿Qué condiciones o requisitos son necesarios para devolverle credibilidad y legitimidad a la participación del Estado en la prestación de servicios de protección social? Yo ahí veo como algo que es un proceso, ¿verdad? Que no se logra de la noche a la mañana. Por ejemplo, los sesgos de que hablábamos antes, ¿verdad? Hubo momentos, aquella idea del chorreo iba de la mano también de desmantelar servicios más universales y de poner servicios para los pobres. Y como decía un premio Nobel, Amartya Sen, hace muchos años, las políticas solo para pobres terminan derivando en pobres políticas. ¿Por qué? Porque necesitamos sectores sociales con capacidad de voz, de capacidad de protesta, que no necesariamente la tienen los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entonces necesitamos, para tener servicios sociales, servicios de protección social o servicios públicos de calidad, necesitamos que estén sentados en la mesa, que estén allí como ciudadanos, beneficiándose de esos servicios, sectores medios, que son influyentes, que tienen voz política, etcétera. Eso no lo logramos de la noche a la mañana, pero sí hay que ir avanzando en la perspectiva de que un buen uso de los recursos, de que recursos de calidad, nunca vamos a poder aspirar a ellos con políticas reduccionistas solo para los pobres, etcétera. Tenemos que meter en el mismo barco a sectores sociales muy diversas. Como nos decía un experto en Europa de cómo se han dado esos procesos, se dieron, claro, tras shocks horrendos como las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también dentro de, por ejemplo, protección social, educación, que involucraba a amplios sectores sociales, lo que Baldwin llama alianzas redistributivas. Necesitamos los actores medios dentro. Excelente. Ana, tenemos que hacer una pausa en esta primera parte de la entrevista, pero has dejado abierto además la discusión sobre el debate entre universalización de los servicios y la focalización, ¿no? Y si el Estado es más eficiente siendo uno u otro. Vamos a ir a eso al regresar de la pausa y también explicarles a ustedes alrededor de este debate. Hacemos una pausa y ya volvemos. El
El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. Con la implementación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se le otorgó al BCR la función de crear y mantener actualizado el marco regulatorio para el sistema financiero, promoviendo un sistema financiero estable, transparente y moderno para el desarrollo económico de El Salvador. Banco Central de Reserva, desde 2011, regulando el sistema financiero. Esto ha sido Economía en 30 segundos. En esta Navidad el mejor regalo es tu país. Disfrútalo. Felices fiestas te desean Pueblos Vivos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras. Y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Esta semana se ha presentado en nuestro país este estudio titulado Protección Social en América Latina, la desigualdad en el banquillo. Y hoy estamos conversando en nuestra mesa de entrevista con Ana Sojo. Ana Sojo es socióloga y economista costarricense, especialista en políticas contra la pobreza y sistemas de pensión y salud. Y bueno, Saúl, en el bloque anterior, antes de hacer la pausa, nos habíamos quedado discutiendo con Ana sobre el debate entre focalización en la prestación de servicios de protección social y universalización. Así es, Ana, y queremos conocer tu opinión respecto a esto, porque en un contexto de crisis fiscal, de alguna manera, de ajustes fiscales, los gobiernos se abocan a eliminar el concepto de lo universal y focalizar la intervención del Estado a poblaciones más vulnerables. Sin embargo, tú decías antes de ir a la pausa, cuando hacemos esto también generamos servicios públicos pobres. ¿Cómo se resuelve entonces este debate? Sí, yo creo que ahí hay que superar un reduccionismo en la concepción global de los sistemas. Ciertamente los programas de transferencias monetarias, sean condicionadas o no, han ayudado en cierta medida a reducir la pobreza y la indigencia en varios países latinoamericanos. Entonces, cuando yo planteo esto, no es que abogue en contra de esos programas que son indispensables y que bien llevados, aquí volvemos siempre a lo mismo, de las veedurías, del buen uso, pueden tener un efecto muy positivo. Pero el problema es que el Estado no se puede limitar a eso, ¿verdad? Entonces hay sistemas, por ejemplo, educación y salud, en que es indispensable que tengan un efecto redistributivo. Y para eso, como decía, tienen que estar incluidos amplios sectores sociales que velen por la calidad de esos servicios y que son indispensables en esos términos. Entonces, por ejemplo, en salud es muy importante que las personas contribuyan de acuerdo a lo que ganan. Eso tiene un efecto redistributivo porque entonces las personas de más ingresos ponen más que las personas de menos ingresos. Pero a la vez, si esto es dentro de un sistema, resulta que incluso las personas de altos ingresos a la larga también se ven beneficiados cuando, por ejemplo, si es un sistema bueno, como tú decías, entonces se puede acudir a él, por ejemplo, en una enfermedad catastrófica, cáncer o qué sé yo, que representa, quizá no la persona de clase media vaya a ir al médico a una consulta que puede pagar de su bolsillo,
Claro. pero sí en el momento en que enfrenta un gasto catastrófico y sabe que el sistema de salud le va a responder bien. Eso ocurre un poco en países latinoamericanos con sistemas de salud más desarrollados, dígase Argentina, Uruguay, Costa Rica, que entonces los sectores, incluso los poderosos, recurren en ese momento. Entonces el sistema actúa, por así decirlo, como un banco de ahorros. Solo para simplificar, y tampoco quiero reducirle contenido a tu reflexión, estamos diciendo que al incorporar clases medias dentro de la participación del financiamiento de estos servicios públicos vamos a lograr obtener mejores y no siendo marginados como actualmente son en América Latina. Sí, sí, Ese sí. es todo. O sea, no crear sistemas cada vez más segmentados, Bien. ¿verdad? Y es que hay sistemas hipersegmentados, por ejemplo en México, ¿verdad? Entonces está el Seguro Popular, creado hace unos 15 años para los pobres, ¿verdad? Y tenemos los otros sistemas de la seguridad social tradicional, Claro. pero no están intercomunicados, ¿ya? Entonces, tratar de avanzar contra esa segmentación para que verdaderamente haya una cohesión también dentro de esos sistemas. Bien, otro de los componentes cuando hablamos de sistemas de protección social es el sistema de pensiones. Correcto. Y de hecho, en nuestro país, Ana, llevamos ya más de un año en el que este tema, reforma el sistema de pensiones, es prioridad en la agenda nacional. Correcto. Pero este sistema sobre el que se debate tiene también diversos problemas. Para enlistarlos rápidamente, por ejemplo, se nos acumula una deuda del sistema público sin fuentes de financiamiento. Tenemos además baja cobertura porque se estima que 7 de cada 10 personas económicamente activas están en el sector informal. También quienes cotizan al final de sus años de trabajo, quienes cotizan al sistema actual, al final de sus años de trabajo, cuando se jubilen, van a recibir una pensión muy baja debido a la baja rentabilidad del fondo. Ana, teniendo en cuenta estos problemas, ¿en qué orden considera que deben resolverse para que realmente nuestro sistema de pensiones pueda garantizar protección y calidad de vida a los salvadoreños y salvadoreñas en su vejez? Claro, ahí hay que situar esto como en un contexto demográfico y económico, lo de las reformas. Y tampoco las reformas tienen que ser de shock, sino que hay que ir, usualmente las reformas de pensiones son graduales por ello mismo, ¿no? Entonces, es muy diferente el contexto demográfico actual al que enfrentaba Alemania cuando el canciller Bismarck fue el que ideó este sistema, cuando la esperanza de vida era muy baja en aquellos momentos en Alemania y cuando la estructura demográfica era muy distinta. Entonces tenemos ahora, por ejemplo, que considerar estas nuevas realidades, ¿verdad? Si la esperanza de vida sube, hay que elevar posiblemente las edades de cotización, incluso en las economías maduras y con sistemas de pensiones Y equiparar muy edades desarrollados. entre mujeres y hombres. Bueno, eso es puede- polémico, pero sí, por ejemplo, velar porque no haya una discriminación de la mujer debido a su mayor esperanza de vida. Eso es tremendo, porque las mujeres que se han beneficiado, que han sido disciplinadas en asistir a controles de salud a lo largo de su vida, van a ser luego penalizadas Claro. debido a que viven más que los hombres, perdonen, pero eso es algo espantoso y que ocurre, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿verdad? Entonces, ciertamente estas variables van a influir, la esperanza de vida y tal, pero no nos podemos refugiar en decir, ya, vamos a hacer solo cambios paramétricos, como nuestro sistema anda mal, subamos la edad de cotización y además, como la esperanza de vida está... No, Esos serían cambios paramétricos, Sí, elevar serían la edad de jubilación. De jubilación, si Ajá. hay diferencias o no entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eso se llaman en la jerga cambios paramétricos. Pero no nos podemos refugiar en ellos, pese a que ciertamente estamos en interacción con esas transformaciones demográficas rápidas y con esa situación económica y con los logros de los sistemas de salud, finalmente, que debemos celebrar. Esperanza de vida mucho mayor.
tenemos que ver también cuál es la equidad que brinda el sistema. Pero a diferencia de lo que dije sobre salud, el sistema de pensiones no es el que va a corregir las desigualdades que son producto de la trayectoria laboral, ¿verdad? Pero ello se puede hacer solo como un complemento que vela por las pensiones de los más desprotegidos, pero entonces ese es un pilar solidario que se financia eminentemente con recursos fiscales, ¿me explico? Pero el grueso, o no tan grueso debido a la alta informalidad, luego vuelvo sobre eso, pero digamos, veamos lo que tiene que ver con el sistema que se nutre con cotizaciones. Esas cotizaciones reflejan la inserción laboral de cada cual, ¿no es cierto? Claro. Cuánto gana cada cual, si uno gana más, cotiza más, ¿cierto? Y el sistema no va a venir a corregir esas desigualdades al final de la vida laboral. Ese no es el papel eminente del sistema de pensiones. Pero sí tiene que haber una cierta proporción entre aquello que yo coticé, entre lo que gané yo en mi vida laboral y lo que se llama la tasa de reemplazo, es decir, el monto de mi pensión, ¿ya? Y por ahí están haciendo agua, por ejemplo, los sistemas de pensiones de cuentas individuales. Como el que tenemos en El Salvador. Porque se ha desvirtuado el asunto. Yo, el caso que conozco bien de cerca es el caso chileno, que fue como el modelo para otros lugares, ¿no? Para Colombia, para El Salvador, etc. ¿Y qué pasa en el caso chileno? Las tasas de reemplazo, es decir, las pensiones vis a vis lo que yo ganaba en la edad activa, son muy malas. Y eso por un sinnúmero de razones. Es, por ejemplo, muy preocupante que las entidades que administran los recursos de pensiones, las AFP, los fondos de pensiones, o las entidades que administran los recursos ya cuando la gente se pensiona, las aseguradoras ya digamos, de la pensión del individual fondo de cada uno, tengan ganancias extraordinarias, ¿verdad? No desligadas de lo que son los rendimientos para los individuos que tienen ahí depositadas sus cuentas. Entonces, ello no es totalmente inadecuado, porque son sistemas entonces desvirtuados. Es decir, hay recursos enormes que se van a la ganancia de esas empresas privadas, mientras que las personas, y aquí estamos hablando hasta de los individuos de altos ingresos, por eso digo yo de tener a la gente, a la clase media y todo, en el mismo bote, ¿verdad? Porque no es esto algo que esté afectando solo a los chilenos de una clase media baja. Las bajas tasas de reemplazo afectan hoy día en Chile también a los chilenos de altos ingresos, cuyas tasas de reemplazo son bajas. Ana, queremos regresar, después de esa reflexión, al punto de las características del mercado laboral salvadoreño, donde 7 de cada 10 personas están en la informalidad, personas económicamente activas. Correcto. Tú decías, es importante entrar al debate sobre la tasa de retorno y si es vis a vis a lo que venías cotizando a lo largo de tu vida laboral. La rentabilidad es un tema del debate actualmente, pero se ha dejado de lado la cobertura. ¿Dentro de un esquema privado es posible cubrir a estos 7 de cada 10? ¿Tú en tus estudios y en tu experiencia lo conoces? Esto lo que se ha hecho, digamos, el caso paradigmático es Chile, ¿verdad? Entonces, hay ahí como dos posibilidades. Por un lado, y eso lo decía yo para políticas contra la pobreza en América Latina, es indispensable algo que no es del campo de los sistemas de pensiones, sino del campo de lo laboral, y es mejorar la inserción laboral de las personas. Para ello ayudan las políticas de formalización, que en el fondo es una manera de darle a la gente un mejor acceso a salud y una promesa en el sistema de pensiones, ¿ya? Entonces las políticas de estas van por el lado de simplificar los mecanismos mediante los cuales las empresas formalizan a sus trabajadores. Eso es un ámbito.
Pero mentiras, no nos creemos falsas ilusiones en términos de que con ello le estamos prometiendo a esa gente una buena pensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final del día va a haber un contingente de la población que no va a tener casi pensiones o van a ser bajísimas. Y para ello, en el caso chileno, sobre todo esto se dio en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se crea entonces un pilar solidario, pero con recursos fiscales para darle a las personas una pensión básica. Y para que aquellos que sí cotizaban, pero que finalmente no lograron debido a estas tasas de reemplazo bajas, se les da un complemento para llegar también a una pensión, que es mayor que esa pensión mínima, pero que complementa lo que ellos... Con recursos fiscales. Con recursos fiscales. Yo quería profundizar... Y aquí, si ese sistema deja de estar guiado por el lucro, que ese es el problema, bajas tasas de reemplazo por un sistema desvirtuado por el lucro de esas compañías que medran en razón de esto, yo entonces voy a dejar liberar incluso recursos fiscales, porque sin un sistema guiado por el lucro, la gente que no llega a tener un determinado nivel de pensiones es mucha, yo voy a tener que poner muchos recursos fiscales en juego para compensar eso. Pero Ana, quiero volver específicamente a esto de las condiciones. Ya usted nos estaba presentando las condiciones en las cuales se hace necesario que el Estado retome protagonismo a través de un componente solidario. Correcto. Pero nos decía también, este componente solidario se financia vía recursos fiscales. Sí. ¿Qué pasa cuando estamos en un país como el nuestro que no tiene política monetaria? Por ejemplo, las tasas de ingresos fiscales son bajas, tampoco logramos dinamizar los ingresos vía producción nacional. ¿Cómo se resuelve entonces? Y es que hay ahí como... lo que uno podría decir pecados originales, ¿no? En la creación del sistema, porque en el caso de El Salvador fue muy onerosa la transición, o sea, lo que se prometió para los que estaban en el viejo sistema y por decirlo así, la deuda que se oculta, que se contraía con el nuevo sistema. Entonces hay ahí cuestiones que están en juego que son muy serias en el caso de El Salvador respecto de la sostenibilidad de este sistema que ya comienza, digamos, a mostrar esas bombitas de tiempo que se sembraron ahí de origen. Pero si se incorpora, por ejemplo, un componente solidario en un panorama de limitados recursos fiscales, claro. ¿Con qué recursos o de qué herramientas debe echar mano el Estado precisamente para sostener este pilar? Yo me imagino que en el caso de El Salvador va a tener que ser como una transición larga, ¿verdad? Para poder aspirar a lograr poner ese pilar solidario, porque incluso está como comprometido el sistema contributivo mismo en este instante. Correcto. Entonces pensar que se puede hacer una reingeniería del sistema contributivo y paralelamente poder construir un pilar solidario es posiblemente muy difícil, ¿verdad? Como que lo que está en juego, me da la impresión ahora, es el rediseño de este sistema contributivo. Excelente. Dando cuenta de esa complejidad incluso demográfica, económica, porque por ejemplo, antes se fundamentaba esto de la privatización y de las cuentas individuales en dos cosas: capacidad de elección y manejo de esos recursos. Capacidad de elección es prácticamente nula. Si lo vemos en el caso chileno, la gente no sabe ni siquiera cuánto cobran las AFP ni cuánto cobra la AFP en que están insertos. No hay un criterio claro de decir yo me voy por esta AFP, cuando uno de criterio básico sería la que me cobre menos por administrar mis recursos, ¿no es cierto? Claro. Y el otro elemento, entonces capacidad de elección realmente disminuida, no. Entonces ese fundamento es muy débil. Y el otro era que estas empresas
jueguen financieramente con los recursos. Lo que pasa es que al principio el sector financiero a escala mundial estaba muy desregulado. Había entonces manera de insertarse dentro de esa burbuja financiera que temporalmente te daba muchos réditos, pero justamente debido a la crisis económica, producto de esa desregulación, en los últimos años se han establecido una serie de regulaciones para proteger a la gente de esas burbujas. Y entonces, ¿qué tenemos? Y por el otro lado, una economía mundial que no crece mucho, también incluso por factores demográficos del envejecimiento y tal, que son muy estructurales y con los cuales hay que lidiar. Entonces, si de por sí no hay un juego financiero que nos permita grandes réditos para una inversión financiera, verdaderamente que se pone sobre la mesa el cuento de cuál es el sentido de la administración de esos recursos financieros y si está en juego una administración quizá pública de esos recursos, pero una administración pública no sujeta a la rentabilidad privada como... Excelente. Ana, has dejado reflexiones muy importantes alrededor de este debate. Nosotros queremos agradecerte tu tiempo con Focos, con la entrevista de Matices. Recordamos que tú has presentado, has venido a El Salvador para presentar este texto, este libro, Protección Social en América Latina, la desigualdad en el banquillo, que entiendo que también ya está disponible en el repositorio. En la página web de CEPAL se puede bajar en PDF. Excelente, y consultarlo. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos en Focos tenemos más contenido para ustedes. Quédense, ya volvemos. Regresamos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador.